logró la detención de 4 personas, probablemente partícipes y responsables de los últimos hechos. Enhorabuena y que se cristalice y logremos la pacificación en este año 2024, el año de la paz. Tras la llegada de refuerzos del ejército a Zacatecas, comenzaron a caer los presuntos asesinos del cuñado de Ricardo Monreal. Este informe señala que además de detenidos, ya hay un grupo delictivo identificado, nuevas órdenes de aprehensión y anuncia la llegada de más refuerzos del ejército a Zacatecas, adicionales a los que llegaron el pasado viernes y sábado. Pero voy por partes. ¡No! ¡No! Buenos días. Como ya 15 de ustedes, el arribo de esta unidad a la plaza de Fresnillo. Entre el viernes y el sábado, al estado de Zacatecas llegaron 800 elementos del ejército como refuerzo para trabajos de patrullaje luego del asesinato de 2 familiares del senador morenista Ricardo Monreal. Sorpresivamente, al día siguiente, el domingo 11 de febrero, fue anunciada la llegada de 300 elementos más como parte de los mismos trabajos de reforzamiento para sumar 1,100 soldados adicionales operando en Zacatecas en los trabajos de pacificación y de búsqueda de los responsables de los homicidios cometidos en la última semana. El día de hoy aquí en Fresnillo también se registró un lamentable ataque en contra de un funcionario municipal, Juan Pérez, un funcionario muy querido en este municipio. Acaba de informar sobre el homicidio de Jorge Monreal Martínez, un familiar precisamente del gobernador. Como todos los sucesos que luego, sobre todo cuando lo hacen de esa manera tan artera, cobarde. Desafortunadamente fue asesinado su cuñado y le damos el pésame al coordinador Ricardo Monreal, a toda su familia. Solicitarle podamos otorgar un minuto de silencio en memoria del ciudadano Juan Pérez Guardado, secretario de Desarrollo Social del municipio de Fresnillo, Zacatecas. El primer homicidio fue el del cuñado del legislador, es decir, el hermano de la esposa de Ricardo Monreal, Juan Pérez, quien fuera operador político del morenista y secretario de Desarrollo Social de Fresnillo. Este crimen fue cometido el 7 de febrero y 3 días después llegó el segundo asesinato. En esta ocasión la víctima fue José Antonio Martínez, sobrino de Ricardo, David y Saúl Monreal, e hijo del coordinador de delegados municipales de Fresnillo, Juan Monreal, alias El Chupón. Según los reportes preliminares ofrecidos por autoridades, ambos crímenes fueron cometidos en circunstancias similares, a plena luz del día, en la vía pública, con armas de fuego y perpetrado por sicarios a bordo de una motocicleta. Ambos hechos ocurrieron en el municipio de Fresnillo, bastión de la familia Monreal. Saúl es el alcalde, quien solicitó licencia para buscar una senaduría, David es el gobernador y Ricardo es senador, los 3 electos por el partido de Morena. De los 2 asesinados, Juan Pérez tenía una relación familiar solamente con Ricardo Monreal, mientras que José Antonio era sobrino de los 3 hermanos Monreal. Ordenada por el señor presidente constitucional de Estados Unidos mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, la cual inició desde el 25 de noviembre del año 2021 y continuará hasta que se logren los objetivos trazados para ella. Y el principal objetivo es disminuir el índice de la comisión de delitos dolosos vinculados a la delincuencia organizada. Esta semana ha sido calificada por autoridades estatales como la más difícil en materia de seguridad, debido a que en otros municipios también fueron asesinados familiares de políticos y empresarios. Derivado de la crisis de violencia, el gobierno federal desplegó a 800 elementos del ejército en la entidad para fortalecer los trabajos de vigilancia y tratar de dar con los responsables. Y es precisamente en este contexto que la Mesa de Construcción de la Paz convocó a una conferencia de prensa la mañana de este domingo 11 de febrero para informar de avances sobre la búsqueda de los asesinos de los familiares de los Monreal. La Secretaría de Seguridad Pública, a cargo del general Mayoral, logró la detención de 4 personas, probablemente partícipes y responsables de los últimos hechos.
de los cuales están sujetos ya bajo una causa penal del orden federal en la Fiscalía General de la República, pero de los cuales ya también nosotros contamos con una orden de aprehensión por lo que hace delitos del orden común. La conferencia se basó en avances de un solo crimen, el cometido contra Juan Pérez, cuñado del senador Ricardo. Autoridades informaron de la detención de 4 personas ligadas al homicidio, quienes están siendo investigados tanto por delitos del fuero común como del fuero federal. Sin embargo, no es los únicos resultados que tenemos. Tenemos más. Hemos logrado identificar una estructura de los cuales al día de hoy les puedo informar que contamos con 4 órdenes de aprehensión. Mismas personas que se les está dando seguimiento en este momento. El titular de la Secretaría de Gobierno Estatal, Rodrigo Reyes, fue quien encabezó la conferencia y quien reveló que con las detenciones lograron identificar la estructura del grupo delictivo que cometió el homicidio. Y en su oportunidad, el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, informó que durante la detención de los 4 presuntos asesinos de Juan Pérez fueron aseguradas motocicletas y un automóvil. Se han ejecutado diversas órdenes de cateo, entre ellas en específico 6 órdenes de cateo, donde se han logrado asegurar a 2 personas por delitos contra la salud. Estos focalizados a un grupo delictivo que tenemos identificado en base a una investigación sólida relacionados con los eventos en Fresnillo. Así también hemos logrado asegurar diversos vehículos, entre ellos motocicletas y también un vehículo automotor. Sin embargo, a pesar de haber revelado tener detalles de los agresores, las autoridades no informaron qué grupo fue el que cometió el homicidio. Las autoridades aprovecharon la conferencia para calificar los asesinatos de los familiares de los Monreal de manera peculiar. Los llamaron homicidios mediáticos por considerar que su comisión busca empañar la disminución de delitos que han registrado en los últimos meses. Existe una reducción muy importante en el Estado en lo que hace a homicidios dolosos. Esta reducción representa un 75% en comparación con el año inmediato anterior, año 2023. Sin embargo, en este mes de febrero se han suscitado eventos de alto impacto y también mediáticos. Lo cierto es que el reto es mayor cuando en el municipio con mayor percepción de inseguridad del país están matando a familiares del alcalde, del gobernador y de un senador. Recuperar la tranquilidad para la ciudadanía requiere aún de un esfuerzo titánico. El objetivo es disminuir el índice de comisión de delitos dolosos vinculados a la delincuencia organizada. ¿Me escuchan acá? Para ello necesitamos que pongan en marcha todo su profesionalismo, esfuerzo, dedicación, preparación y adiestramiento a la cual han estado siendo preparados todo este tiempo, con siempre un total respeto y estricto apego a las leyes y reglamentos, tanto militares como el fuero federal y común, principalmente lo que es el respeto a los derechos humanos.